Tenemos que hacer bien nuestro trabajo y ya está. Es decir, no podemos impedir que la competencia abra. Era momento de recalcular, pensar, invertir en equipo, preparar muy bien la estructura para que fuese madura. Que siempre tiene que haber un poquito de visión un poco hacia adelante y tener estructuras preparadas para cuando llegue el momento. En tu posición, lo único que no puedes delegar es el control. Deja que la gente haga y controla. Respondéis muy bien, ¿eh? Bienvenidos y bienvenidas a Capitanes del Fitness, un podcast para propietarios de gimnasio que quieren aumentar la rentabilidad de su negocio, eso sí, mientras se sienten dueños de su tiempo. Aquí vas a conocer a dueños de gimnasios como tú que están triunfando en sus negocios. Y además, te llevarás infinidad de ideas disruptivas para aplicar en tu gimnasio. Bueno, pues aquí estamos, una semana más, un episodio más del podcast Capitanes del Fitness. Y este episodio, un episodio muy especial, porque claro, siempre acostumbrado a grabar ese podcast, ¿no? por las pantallas y por fin tener un podcast de forma presencial en este evento del Mastermind, ¿no? Porque seguro que este podcast va a haber mucha gente que no ha estado en el evento y que primero vamos a contextualizarlos para que entiendan dónde estamos y de qué va este evento, ¿no? Lo primero deciros que estamos ya en el podcast número 63 del podcast de Capitanes del Fitness. Parece que fue ayer cuando empezamos con este podcast. Y aquí tenemos a dos repetidores del podcast, que por eso tienen esa taza plateada. Ya les prometí que si venían otra vez al podcast iban a ir subiendo de taza. Y probablemente haya una taza dorada y a partir de ahí quién sabe lo que irá viniendo, ¿no? Llevamos todo el día en el Mastermind, en la primera edición del Mastermind de MPG, donde hemos estado compartiendo una serie de vivencias y experiencias con gestores deportivos del sector del fitness aquí en España, y la verdad que yo estoy súper emocionado, de verdad. O sea, es algo que como lo dije al principio, venía soñando hace ya tiempo. Este Mastermind tenía fecha de inicio en marzo del 2020. Ya sabemos todos lo que pasó ahí, tuvimos que cancelarlo. Y por fin ha visto la luz el Mastermind. Y hemos querido aprovechar para, grabar un episodio en directo, tener aquí a la gente en carne y hueso y poder disfrutar de todo esto. Además, no lo veis los que estáis viendo este vídeo, pero están aquí todos los capitanes y capitanas que han venido a ver este súper episodio con nuestros invitados de hoy, que tenemos a José Sevilla, que bueno, ya lo hemos presentado antes, pero vamos a presentarlo otra vez porque los que están ahí atrás no han estado en la presentación de antes, ¿no? José Sevilla es una persona que podemos decir que ha pasado por todas las fases que pueda pasar un gerente, ¿no? Empezó con un proyecto nuevo e innovador en España, lanzando una cadena de centros deportivos low cost, Altafit. La empezó a desarrollar, la vio crecer, llegó un momento donde quiso hacerla más grande y tuvo que tirar de inversión externa, la hizo más grande todavía y hace poco llegó el momento donde decidió que tuvo que salir, ¿no? Bueno, eso en realidad no lo decides tú, lo decide el fondo de inversión que inicialmente te apoya, pero siempre te dicen que hay un principio y hay un final, ¿no? O sea, esto es duro también, ¿no? O sea, cuando piensas que tienes un niño que lo quieres hacer crecer, pero para hacerlo crecer sabes que lo vas a perder, ¿no? Entonces, ostras, de esto ya hablaremos un día, pero creo que es súper interesante el conocer esto, ¿no? Sí. Y por otro lado tenemos a Ernesto Rojas, que también es repetidor del podcast. Él es el CEO y fundador de Distrito Studio, que son en contraposición a lo que puedan ser Altafit, son centros boutique muy especializados y donde, como buenos gallegos, están llevando el ejercicio físico a través de Distrito Studio con un modelo totalmente innovador, y de ahí ese crecimiento que están llegando a este sector, ¿no? Así que, lo primero, agradeceros
enormemente que hayáis aceptado la invitación de estar aquí hoy en el podcast Capitanes del Fitness y dejaros la palabra para que podáis iniciaros vosotros en este podcast. Ernesto. Bueno, lo primero que quería hacer es agradecer a Nacho por estar aquí ya por segunda vez, pero es la primera vez que es física, que yo creo que es un poquito más interesante, se le saca un poquito más de chicha estando en persona. Y luego también decir que es un placer estar con José Sevilla, que para mí, pues, que bueno, soy de otra generación, por así decirlo, pues a nivel nacional, que es lo que tenemos cerca y lo que se puede tocar y lo que se ha podido ver en los últimos años, pues es un referente. Así que agradecido y contento de poder compartir con vosotros pues cualquier cosilla que pueda ser de utilidad. Mil gracias, caballero. Un placer igual, ya os te lo he dicho antes, siempre que llamas aquí voy a estar, o sea que un placer poder acompañaros y bueno, y compartir un ratito, esperemos que interesante para todos. Qué bueno. Antes ha estado hablando José de liderar, pero me gustaría centrarlo en, oye, cómo liderar cuando solo recae todo en ti, cuando eres un emprendedor tú solo, donde prácticamente eres líder y eres casi el que limpia el gimnasio, si puede llegar al extremo. Yo, bueno, no se me cae los anillos de decir que yo inicié así, limpiando el gimnasio y haciéndolo todo. Y no solamente eso, sino que había fases en las que ya no eran tantos los inicios, pero que me iba mal y tuve que tirar otra vez hacia atrás y hacer de todo, ¿no? O sea, cómo liderar cuando todo se recae sobre uno y donde casi el líder es todo, ¿no? Bueno, voy con... A ver, yo lo comentaba también antes. Esto tiene que ver con autoliderarse. Cuando recae solo sobre uno, la clave está en mirar hacia adentro y meter esa parte de visión que te pueda decir, oye, en este momento sé que tengo que hacer esta serie de tareas, pero esto no va a ser para toda la vida. Tengo que ver cómo voy organizando mi trabajo, cómo voy organizando la incorporación de personas que me mejoren y que hagan que yo pueda estar en mi área de genialidad, ¿vale? Y es donde yo tengo que estar. Esto puede llevar más o menos tiempo, pero que el día a día no nos puede comer. Tenemos que pensar, tener siempre esa mirada un poquito hacia adelante de saber que tenemos que estar en nuestra área de genialidad. Creo que, bueno, como buen gallego, depende, ¿no? Y qué es liderar, porque cuando comienzas un proyecto, yo creo que mucha gente que está aquí comenzó pues siendo, pues a lo mejor una persona, como mucho 2 personas, pues sí, realmente primero tienes que irte un poco a lo que comentó José, porque estás tú solo, y que tengas una persona más, pues bueno, tampoco es a lo mejor un liderazgo pues como el que trabajó antes él en su presentación, ¿no? Entonces yo creo que en esa primera parte, que es cuando empiezas, que es cuando hay poca gente, no es tanto a lo mejor liderar, sino que creo que puede ser más bien una especie de acompañamiento al principio, donde incluso es recíproco, ¿no? Porque al final, cuando empiezas de cero, a lo mejor no tienes, digamos, esa capacidad, ni tienes el aprendizaje de haber sido un líder antes, y estás tú aprendiendo sobre la marcha con una persona al lado. Entonces, para mí, si es en una fase inicial o si estáis en esa fase de comienzo, más que ser a lo mejor un líder que tenga que marcar, es ver a quién tienes al lado, y depende si es socio o trabajador, pero ver cómo puedes compaginar tú aprender de la otra persona y tú también enseñar a la otra persona y hacer como un trabajo en equipo para ser futuros líderes más adelante, cuando realmente hay un equipo que a lo mejor pues ya será de 8 personas, 10 personas, pero en esa fase inicial yo lo veo más como un acompañamiento. Un poco viendo a colación a lo que decía Sebi, en esto de que esto no va a ser para siempre, ¿no? En esos inicios. Yo en esa etapa jodida que pasé dentro de mis emprendimientos, para mí el emprendimiento más duro ha sido el del centro deportivo. Yo me apoyaba mucho en la gente mayor. Me ponía a charlar, me acuerdo de un abuelillo que pasaba mucho por allí, que no era cliente, pero charlaba mucho con él, por la puerta del gimnasio me refiero, y me empezaba a contar su historia de cómo había sido su vida y cómo había pasado momentos muy jodidos en su vida, y ahora lo veía el abuelillo feliz, lo veías contento, lo veías viviendo su vejez, ¿no? Entonces, muchas veces nos contamos muchas pajas mentales que nos hacen nada más que llevarnos a autodestruirnos nosotros mismos, a esa
autodestrucción propia nuestra, de esos pensamientos que nos vienen que lo único que hacen es sabotearnos, ¿vale? Y el saber salir de ahí es importante, y muchas veces a mí me sirvió mucho apoyarme en eso, en esas personas mayores, en esa persona principalmente que me contaba cómo había pasado. Este señor había estado en la guerra y hostia, decía, hostia, cómo relativizan las cosas, ¿no? De una cosa a otra, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. En todo este proceso de gestión, ¿vale? De liderazgo que habéis llevado, seguro que ha habido decisiones complicadas, decisiones difíciles que habéis tenido que tomar. No sé si tenéis ahora mismo alguna que se venga a la cabeza que pueda inspirar de una forma práctica, ¿no? De decir, oye, pues mira, en este momento que fue difícil, cómo lideré y cómo hice para tomar esa decisión y poder llevarla a la práctica. Te voy a coger lo que decías antes del abuelito, antes de responder a esto. Es la figura del mentor. O sea, el tener siempre a alguien en el que apoyarte. Yo he tenido también la suerte de tener siempre a mis socios, gente más mayor que yo y gente con una experiencia empresarial brutal, que siempre que he tenido alguna duda, pues siempre ha sido mirar un poquito como ellos, ¿no? Y siempre has tenido ese apoyo de ese mentor. Al final para mí han sido mentores, tanto Fernando como Vicente, en este caso mis socios con los que más cerca he estado en este proceso, son los que más han podido ayudar. Y entiendo lo del abuelito, porque es eso, al final no dejar de buscar en los más mayores, en este caso, en gente con la que tiene más experiencia de vida, el que te puedan ayudar y guiar en momentos complicados. Que a colación de esto, el Mastermind es un grupo de mentores. Claro. O sea, aquí al final lo que buscamos son mentores. O sea, y esto es lo que nos tenemos que llevar de esta experiencia, ¿no? Y volviendo a lo que comentabas, yo recordamos todos la pandemia, ¿no? El día que sabíamos que esto llegaba y que hay un momento en que tienes que tomar una decisión. Tenemos que cerrar los gimnasios, tenemos que hablar con nuestros equipos, tenemos que utilizar los ERTEs y tenemos que plantearnos que tenemos empresas que de repente dejan de facturar y siguen gastando. Lógicamente tienes que tomar decisiones muy rápidas, y para nosotros creo que una de las claves ahí fue ser muy abiertos en la comunicación. Enseguida implicamos rápidamente a todo el mundo. Oye, estamos en una situación crítica y hay que ajustar, ¿no? Entonces yo creo que siendo transparente cuando las cosas van mal ayuda a que las cosas fluyan mejor. Hay muchas veces que los gerentes tenemos miedo a ser transparentes, a decir, oye, la empresa está en esta situación, o estos son el resultado de... Hasta muchas veces no somos capaces ni de transmitir, oye, cuál es el volumen de socios que tenemos y cuáles son los objetivos de altas, por miedo a que digan, oye, que saben. O sea, yo creo que mientras más transparentes seamos, es mucho, mucho, mucho mejor para poder liderar equipos, ¿no? Y yo eso lo comparto totalmente, ¿no? En este punto, obviamente el COVID, pero de esto yo creo que pues todos vivimos, ¿no? Esa época que parece ya que no pasó, pero realmente sucedió. Pero llevado a mi caso, fue el momento de decidir, porque nosotros abrimos en Vigo un centro, fue muy bien, abrimos un segundo centro, fue muy bien, y fue el momento de tomar la decisión de, bueno, ¿abrimos en Barcelona o no abrimos en Barcelona, ¿no? Y ahí en ese momento éramos dos socios que llevamos prácticamente desde el inicio. Él no quería y yo sí quería, ¿no? Entonces, un poco, al final era un poco pronto para que nos fuera seguramente, la empresa no estaba suficientemente consolidada versus oportunidad, porque nos había aparecido la opción de abrir una franquicia allí. Entonces, pues al final la decisión fue que sí, y realmente lo que ocurrió es que efectivamente era una empresa que estaba muy verde, una gestión cuando no es en tu ciudad, y tú lo sabes, se complica por X, y sobre todo cuando es el primero, ¿no? Entonces a lo mejor liderar eso, que caso la decisión pues recayó en mí, y ver como si abrimos un distrito, pero por desgracia pues no era un distrito, a nivel número se iba muy bien, pero la esencia de lo que nosotros veníamos trabajando muchos años, allí pues no sucedía. Lo que pasa es que Barcelona pues tiene mucha gente, es un mercado donde hay más, vamos a decir, capital en general, y entonces el negocio funcionaba, pero no estaba siendo un distrito, ¿no? Y aunque digamos, no nos sentimos bien durante un tiempo, ese aprendizaje que tuvimos, aunque de entrada podría haber sido como una decisión equivocada, al final pues nos ha servido, nos ha ayudado a después de consolidar ese negocio ya fuera, pues a seguir abriendo en otras ubicaciones que no fuera nuestra ciudad.
Fantástico. Oye, y no sé qué opináis de esto, ¿no? Pero ¿qué papel juega la intuición en las decisiones importantes cuando incluso los datos apuntan hacia otro lado? O sea, ¿cómo gestionáis vosotros la intuición? Bueno, la intuición es que aparte tengo 2 socios, ¿no? Pero con el que empecé realmente, que somos pues hermanos prácticamente, porque son ya 10 años juntos día tras día. David lleva menos tiempo y también está integrado, pero la relación que tengo con mi socio primero, y él, digamos, que es la persona que está como más tranquila, y yo soy la persona que tengo intuiciones todo el rato, ¿no? La intuición cuenta mucho. Muchas veces los datos están ahí y yo soy igualmente, vamos a decir, muy analítico, y primero siempre los datos. A mí cuando me cuenta cualquier historia del equipo, vale, pero los datos ¿dónde están? Pero luego la intuición es que es ese extra que es lo que seguramente te haga dar el salto, ¿no? Entonces, ¿cuándo importa la intuición? Muchísimo. Pero si tienes datos detrás para respaldarla, mejor que mejor. No puede ser pegar un disparo sin ningún tipo de sentido. Luego va a haber un margen cuando intuyes algo y te lanzas, donde no vas, digamos, a tener la certeza de que algo va a suceder. Pero yo generalmente, si eres una persona con buena intuición, que hay gente que no lo es, pero si generalmente lo eres, y eso como lo sabes, pues he tenido tantas intuiciones y X han ido bien y otras X han ido mal, ¿no? Si tú eres una persona de buena intuición, pues guíate por ella. Bien. Sí, coincido. Al final es verdad que cuanto más te conoces y conoces tu negocio, tu intuición funciona mejor, ¿vale? Porque te fundamentas en esa información, en esa inteligencia que tú vas ganando con tu modelo. Nosotros al principio tenías 1 o 2 gimnasios, pues lógicamente hasta que no empiezas a generar esa inteligencia colectiva, ¿no? Que se llama, que puedes tener con el conocimiento ya de cómo funciona una zona, cómo funciona una ubicación, es mucho más fácil, ¿no? La intuición como que va mucho más fluida. Qué bueno. Sí, sí. Aquí hemos hablado hoy mucho de inteligencia colectiva. Mucho. Te lo puedo asegurar. Es que esto es inteligencia colectiva. Mucho. Yo soy siempre que le digo que en las empresas tiene que haber 2 perfiles bien definidos dentro del equipo de liderazgo. Uno que es el visionario, ¿vale? Y otro que es el implementador, ¿no? El visionario es el que se hace las pajas mentales, el que viene con las cosas estrambóticas, el que no sé cuánto, y luego está el que dice, espérate, vamos a bajar esto a la tierra y vamos a ver cómo lo llevamos, ¿no? En mi empresa lo tenemos bien definido. Yo soy el visionario, soy el que vengo con las cosas raras. El que me pone en los pies está María, que está ahí siempre diciendo, oye, no sé, ¿qué opináis de esto, no? Del visionario y el implementador. Creo que se cumple completamente. Y yo, de hecho, es algo con lo que funciono. Nosotros en Distrito funcionamos mucho así. Ahora somos 3 socios. El visionario, pues bueno, tengo que decir que acabamos de estar por una corazonada en República Dominicana hace poco, pues para ver, es decir, siempre estoy empujando y siempre está bien ir, ver y aprender. Pero yo tengo un juego con mis socios que es decirme que no. Es decir, yo les cuento como decías tú, cualquier paja mental, los reúno, os tengo que contar algo. Decidme que no. No me convencieron para no ir a República Dominicana, así que acabamos yendo. Pero digamos que esta parte de visionario y la otra persona que a lo mejor, o socios que te tienen que poner un poco los pies en la tierra, es básica y hace que la empresa, pues, si crece, lo haga, pero de una forma, vamos a decir, sostenible y con sentido. Si no, vuelvo a lo de antes, sería todo como una locura. Total. Sí, es la dualidad entre estrategia y gestión, ¿no? Al final, quién está mirando un poquito para adelante y quién está en el día a día. Y es verdad que eso en todas las organizaciones hay que tenerlo. Y hay que tener también muy claro quién hace cada cosa. O sea, porque alguien, y antes lo hablábamos, ¿no? Antes alguien con un perfil muy de gestión, a lo mejor no le tienes que poner a proyectos de azul, innovación, ¿no? sí, El azul. a proyectos más creativos. Sin embargo, tiene que jugarse esa dualidad y estar bien definida. Totalmente. Y a colación de esto, Vale. el siguiente punto que tenía yo aquí apuntado es ¿qué pasa cuando creces sin rumbo? Y este rumbo, muchas veces el visionario, si no tiene a alguien que le pone los pies en la tierra, lo jode, ¿no? Porque empieza a tirar para acá. Y yo muchas veces me responsabilizo de decirme que no, porque si no crecemos sin rumbo, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo hacéis para crecer con rumbo? ¿Cómo habéis hecho para, oye, no perder el camino que os ha hecho a llevar, ¿no? José, o sea, has multiplicado 80 y cuántas veces lo mismo
para no perder ese rumbo. Aunque ese rumbo yo creo que sí que ha ido cambiando, ¿no? Porque ves el Altafit 1 y el Altafit último, hostia, se parece poco, ¿no? Claro, a nivel de dispersión geográfica, nosotros cuando arrancamos, estamos hablando de 2011-2012, teníamos claro que teníamos que tener un pequeño hub, teníamos que tener centros cerca, por economías de escala, es lo lógico, ¿no? Que se apoyen unos con otros, pero veíamos lo que estaba empezando a pasar y nos dimos cuenta que había que crecer fuera, ¿vale? Porque todo el mundo estaba yendo a Madrid y Barcelona, entonces había que estar en sitios donde no había nadie. Luego nos fuimos dando cuenta que ahí ganamos mucho territorio muy al principio. Cuando abrimos los primeros gimnasios, enseguida Altafit se expandió muy rápido porque ubicamos rápido muchos centros. Luego giramos un poco y dijimos, a partir de ahora, que ya tenemos una cierta posición geográfica, lo que hay que hacer es fortalecer las posiciones. Y ahora vamos a crecer en aquellas ciudades en las que tenemos 2, en las que tenemos 3, vamos a ir creciendo. Y vas generando ese concepto de hub que hace que esas economías de escala pues sean. Entonces es una forma lógica y controlada de crecer. Es verdad que en el camino pues nos surgió una oportunidad de abrir en Centroamérica e incluso registramos la marca, pero hicimos una reflexión y dijimos, ¿dónde vamos? Que anda que no queda hueco en España. Estamos hablando del 2014-2015. Fijaos lo que ha crecido el sector. Y había gente que me decía, no, es que en España ya está saturado en 2014, ¿no? E imaginaos lo que ha venido después. Entonces nos dimos cuenta y mucha gente me preguntaba en aquella época, oye, ¿os vais a internacionalizar? ¿Pero por qué? Si es que hay hueco, ¿no? Pero también recuerdo que también os salisteis del rumbo, porque también abristeis centros que tirasteis al premium, ¿no? Uno que abristeis en el centro de Madrid, ahora no recuerdo cómo se llamaba. Hicimos un upgrade, o sea, que queríamos hacer una marca un poco más premium. Y nos dimos cuenta, eso fue pues de estos virajes que haces de modelo de negocio, nos dimos cuenta que teníamos que centrarnos en lo que éramos buenos. Probamos un concepto un poco más premium, quedó muy bonito el gimnasio, quedó muy espectacular, pero no conseguimos los resultados y nos dimos cuenta que eso había que apagarlo y ya está. ¿Por qué? Porque al final montas una línea de negocio con el mismo equipo y no tienes un equipo, o sea, no diseñamos un equipo que pensara para esa línea de negocio. Era el equipo Altafit pensando en el equipo, en el proyecto ese. Entonces, no tenía sentido. Nos dimos cuenta con el tiempo y eso fue uno de los errores que hemos cometido, que no me arrepiento porque fue un aprendizaje, como decía antes. Y hicimos una prueba. De hecho, ese gimnasio luego se reconvirtió a Altafit y iba como un tiro. Claro. Sí. ¿Y vosotros, Ernesto? O sea, ¿qué hacéis para mantener ese rumbo? Y si ha habido algún momento donde habéis salido y habéis dicho, vamos de vuelta otra vez al redil. Bueno, en nuestro caso realmente ya desde el inicio Distrito se creó con una vocación de replicarse, de escalarse. De hecho el nombre, pues Distrito, la idea es que en cada distrito postal haya un centro. O sea, naciste ya pensando que eso iba a escalarse. Eso es. Bueno. Entonces realmente el rumbo siempre estuvo claro desde el inicio y se mantiene. Pero lo que sí que pues hemos tenido aprendizajes de camino donde pues hemos tenido que ir pivotando, adaptando cosas, pero sí que teníamos muy claro el modelo que ahora pues pudo variar en metros, puede variar a lo mejor en la actividad un poquito, pero lo que es el perfil de cliente, el servicio que damos, dónde queremos estar, es exactamente el mismo. Entonces en nuestro caso no se montó un centro y como iba bien dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo podemos replicar. No, ya antes de montarse ya se pensó que era algo que era para escalarse y replicarse. Por lo tanto, ese rumbo estaba marcado desde el inicio. Ayer hablaba con un cliente en el tema este de las adquisiciones que os contaba antes, ¿no? De Gymma, que le ofrecimos un gimnasio que estaba en traspaso y le dije, oye, aquí va a venir muy cerca otro centro idéntico al tuyo. Idéntico, o sea, con las mismas características, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, me da igual. Y esto cada vez lo veo más. Ya he llegado a ver 3 gimnasios, uno al lado del otro. ¿Cómo veis esto y cómo lo gestionáis vosotros en vuestro crecimiento de vuestras instalaciones? ¿O cómo lo habéis gestionado? Depende. No, bueno, habría que ver, por ejemplo, qué tipo de gimnasio. En nuestro caso, que somos boutique, es un servicio más, vamos a decir, especializado, más nicho, que habrá un gimnasio, vamos a decir, estándar al lado, de sala de musculación, con actividades, etcétera,
nosotros nos gusta que estén, porque al final muchas veces el usuario nos va a elegir a nosotros si están generando tráfico. Entonces, en nuestro caso, si es este tipo de centro, estamos contentos. Si es un centro que pueda ser un poco más competencia hacia nosotros ahí lo que pensamos es tenemos que hacer bien nuestro trabajo y ya está. Es decir, no podemos impedir que la competencia abra. De hecho, es bueno porque incluso en lo que es el boutique, que no hay ahora ya mucho más mercado creado, pero el hecho de que hayan abierto más, pues ha hecho que la concepción de lo que es este tipo de entrenamientos o este tipo de producto, pues esté como más aceptada y que sea conocida y que incluso se demande más. Entonces nosotros, si no es un centro de nuestro estilo, perfecto, de hecho, pues que abran, que nos viene bien. Y si son competencia, pues pensar, vamos a hacer muy bien lo nuestro y ya está, mantenemos ese enfoque. Claro, es un poco tener clara tu propuesta de valor. Es verdad que cuando te abren un centro cerca, lo notas. Al que diga, no, yo no lo he notado, me han abierto y sigo teniendo los mismos clientes o he crecido. Bueno, puede ser, pero lo normal es que lo notes. Y si tu propuesta de valor es sólida, por eso esta persona que a lo mejor te dijo esto tenía una propuesta de valor bastante sólida, pero siempre va a tener un impacto. Y si su propuesta es sólida, recuperará y a lo mejor mejora, porque al final se ha abierto la demanda, se ha generado más demanda, más oferta, en esa zona. Pero de entrada siempre te va a tocar, porque todo el que abre con promociones, al final somos muy sensibles a precio. La otra motivación para inscribirse es la proximidad, pero si estamos al lado, entonces es verdad que siempre va a tocar, ¿no? Seguro que hay veces que habéis tomado decisiones que para proteger la identidad de vuestro proyecto, pero que estas implican avanzar más despacio. ¿Entendéis? O sea, que dices, bueno, espérate, protejo lo que yo tengo, pero esto me va a hacer ir más despacio, ¿no? No sé si esto lo habéis sentido alguna vez y... Sin duda. Nuestro caso, que hemos tenido un crecimiento, pues a lo mejor hace unos años como un poco rápido, porque de pronto abrimos como 4 centros de golpe, y esto hace ya bastante. Es decir, ahora mismo somos 13, también es cierto que el COVID por el medio pues paró todo bastante. Estamos con 5 horas ahora mismo también, es decir, acabaremos el año con... Pero en ese momento que a lo mejor éramos 4, pasamos de 4 a 8, ¿no? Y ahí dijimos, ahora mismo está todo un poco, vamos a decir, inestable o poco controlado y toca ir lento y tocó invertir en equipo, en estructura, en lugar de a lo mejor invertir en abrir más centros, ¿no? Porque teníamos esa segunda opción. Entonces ahí pues pasó exactamente lo que estabas comentando. Era momento de recalcular, pensar, invertir en equipo, preparar muy bien la estructura para que fuese madura, y ahora, por ejemplo, que eso lo hicimos, pues ahora sí que podemos crecer a mucha más velocidad. Pero sí que en ese momento nos tocó pisar el freno, pensar, invertir en la gente para que crecieran y ahora llegar al otro punto que es ya de darle velocidad. Sí, yo creo que es un poco ir por delante, ¿vale? O sea, tú tienes que ir pensando, si vas a abrir X centros, voy montando mi estructura para esa posición, aunque todavía no haya llegado, ¿vale? Para que el equipo vaya creando, pues bueno, vaya estando la empresa preparada para lo que viene. Porque si no, de lo contrario, es el castillo de naipes, ¿no? Se te puede caer todo. Entonces yo creo que ahí es que siempre tiene que haber un poquito de visión un poco hacia adelante y tener estructuras preparadas para cuando llegue el momento. Sí. Y por matizar un poquito más esta parte, al final nosotros llega un punto que pensamos, estamos a lo mejor sobredimensionando incluso la estructura, ¿no? Pero realmente no. Es decir, creo que es algo que es necesario y que aunque tú a lo mejor en un momento puedas y todo con límites, es decir, tampoco hay que volverse locos, y si a lo mejor vas a abrir el próximo año pues 4 centros, tienes que contratar a 400 personas, ¿no? Pero digamos esa sobredimensión que pensábamos que era, al final resultó que no, y ahora está dando frutos, ¿no? Es decir, valió la pena. A nosotros en la agencia nos ha pasado algo parecido, porque llegó un momento donde empezamos a crecer mucho, cuando llegó todo el rollo del kit digital, ¿no? Que esto ha sido como el arma más letal para las agencias de marketing, porque nos engañaron, ¿vale? O sea, a vosotros, a los clientes os dieron esa posibilidad, pero nosotros todavía de hace 3 años estamos cobrando kit digital y nos hicieron un agujero bien grande, ¿vale? Y en ese momento sí que teníamos equipo que trabajase con los clientes, pero no teníamos equipo que trabajase para la empresa. Y esto es lo del equipo, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que tuvimos que pararnos, decir, oye, espérate, vamos a hacer un equipo que trabaje para la empresa y terminar de desarrollar el equipo que trabaje para los clientes. Y esto muchas veces lo olvidamos y creo que es
necesario, sí o sí, sobre todo si queremos seguir creciendo. Si no quieres seguir creciendo y quieres mantenerte donde estás, ¿vale? Pero si quieres seguir escalando tu negocio, tienes que tener equipo que trabaje para la empresa, ¿no? A nosotros el COVID, ese confinamiento, lo dedicamos a crear proyectos. Con las personas con las que el equipo de, o sea, los técnicos deportivos acabaron en el ERTE, pero hubo un equipo, el equipo nuestro de directores técnicos, área managers, que mantuvimos un trabajo empezamos a trabajar en proyectos. Que eso fue como bueno, asentar una serie de bases para lo que, bueno, cuando saliésemos y esto nos ayudó un montón. Porque es verdad que no habíamos tenido el momento, estábamos en crecimiento, y no habías tenido el momento de pararte. Y el COVID nos paró. Sí. Entonces, bueno, aprovechamos para mantener a toda esa gente activa y trabajando con proyectos de forma muy intensa. Qué bueno. ¿Qué señales indican que estáis creciendo con coherencia? Señales, intuición. O sea, hay cosas que dicen, hostia. Para mí es el equipo. Es decir, esto que comentasteis antes de ver que a lo mejor ya los dejas a ellos y esa inteligencia colectiva está funcionando y que incluso supera muchas veces algo que podrías haber hecho tú, que al final, pues cuando llevas más años, pues muchas vas a ser una persona muy capaz seguramente, ¿no? Entonces, cuando la inteligencia colectiva del equipo funciona y notas esa madurez, para mí es un indicador clave y muy claro de que estás en ese momento, ¿no? en ese camino correcto. Qué bueno. ¿Sí? Yo creo que cuando los procesos fluyen, entonces tú te das cuenta que abres un centro deportivo nuevo y dices, se es que ha ido solo, es que está todo preparado, está todo montado, hemos hecho o sea, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, pero ya no solo tu equipo, tus proveedores. Nosotros que trabajamos muy estrechamente con los partners, es que hablas con el de las taquillas y te lo tiene montado porque se ha coordinado directamente con el de la obra. O sea, cuando tú eres capaz de generar esas sinergias entre tus colaboradores y tus partners o tus proveedores, te das cuenta que si tienes bien los procesos montados es que van solo. Entonces ahí es cuando te das cuenta de que estás siendo coherente. Tienes todo muy organizado y ya sabes que es una churrería, ¿no? Es una máquina, sí. Ya salen solos, ¿no? Entonces, pero es cuando has centrado bien los procesos y cuando los validas dices, jolín, sí, hemos cumplido fechas, hemos cumplido todo, tenemos la propuesta comercial, tenemos las altas que esperábamos, así sí. Esto me imagino que es un poco como nosotros. Te pasaba al principio, ¿no? Que a lo mejor era montar un centro y era, madre mía, la que me viene, porque va a llegar tarde esto, luego hay que configurarlo, es todo sí. Mal, luego en regular y luego es el punto donde dices, abrimos un centro perfecto, porque sé que va a ir así, que es lo que estás haciendo tú. Totalmente. Sí. Oye, y a la hora de crecer, se pueden crecer de muchas formas, ¿vale? Pero principalmente, oye, conocemos dos. Tres. Uno, monto yo centro con fondos propios. Monto con centros propios hasta donde puedo llegar. Luego monto, pero con inversión externa. U otro, franquicio. Creo que habéis pasado por todas. Os he seguro, ¿no? Fondos propios, franquicio y fondos de socios. Sí. Y no sé, o sea, ¿cómo veis la mejor forma? ¿O cómo recomendaríais a un capitán que quiera crecer? O sea, ¿cuál es la forma que vosotros veis que oye? A ver, yo siempre he recomendado que si tienes un centro y quieres abrir un segundo, si tú con tus propios recursos y con el flujo de caja que te va generando tu centro, más la financiación que puedas obtener y más los proveedores y tal, puedes abrir el segundo, que intentes tu segundo centro, ¿no? Antes de captar inversión fuera. Es verdad que al final depende un poco del plan estratégico de hacia dónde quieras ir. No es lo mismo pensar en abrir un centrito al año e ir funcionando a decir, no, es que quiero tener 15 gimnasios en los próximos 3 años. Entonces ahí sí, a lo mejor no tienes capacidad para captar inversión y tienes que buscar otras fórmulas. El franquiciado, el socio, al final hay 1000 fórmulas para poder implementar tu marca. Si es 100% tu centro, es control absoluto, si no tienes que establecer acuerdos de cómo se usa tu marca. Y ahí es donde empiezan los contratos de franquicia, los contratos de licencia de marca. Porque Altafit empezó siendo franquicia, que os yo recordar, ¿no? Y luego lo recomprasteis. No, Altafit fue una estrategia de crecimiento. Nosotros veníamos de un modelo nosotros antes de Altafit teníamos una empresa que nosotros estábamos en las concesiones administrativas, dependíamos de los ayuntamientos. Alta marca, vivimos la crisis de
del 2008-2012. Esa crisis la vivimos. Y nosotros nos dimos cuenta que no podíamos trabajar solo para los ayuntamientos. Entonces creamos una línea de negocio que fue Altafit. Entonces, bueno, la idea de crear esa línea, nosotros no teníamos una estructura financiera como para poder crear una línea y crecer como crecimos. Entonces nos dimos cuenta que teníamos la oportunidad de hacer una marca grande apalancándonos en alianzas estratégicas que quisieran invertir en la marca para ellos ser los que ganasen dinero. Nosotros no ganábamos apenas dinero en los primeros gimnasios porque dimos todo el valor a aquellos que apostaron por nosotros. A medida que fuimos una marca reconocible, empezamos a tener una solidez que nos hizo ser confiables ante las instituciones financieras. Empezamos a financiarnos con recursos propios y con bancos. Entonces es como que hicimos, fue estratégico el ir con franquicias. Hoy en día los franquiciados siguen renovando sus contratos de franquicia y les ha ido muy bien en esta etapa. ¿Y Ernesto? Es una pregunta muy interesante. Nosotros tenemos ahora mismo 12 franquicias. Algunas pertenecen, es decir, hay franquiciados que tienen más de una unidad, ¿no? Señal que bueno, de que están contentos. Pero a mí me llegan muchos mensajes de, pues a lo mejor amigos o incluso clientes que fueron a los que yo entrené hace años, que montan su centro y bueno, les empieza a ir bien y me preguntan, oye, ¿qué opinas si franquicio? De entrada les digo, olvídate, un poco lo que dijo José, monta una segunda unidad y si es en la misma ciudad te diría incluso monta una tercera que no sea en tu ciudad, porque franquiciar es fácil, franquiciar bien es muy muy difícil. Depende un poco del control que le des al franquiciado, pueden echar para abajo un trabajo muy bien hecho de muchos años porque el control ahí lo vas a perder. De hecho, nosotros el modelo que tenemos es un modelo que se llama de gestión delegada, es decir, operamos nosotros, el franquiciado es un mero inversor. Al principio no era así, pero nos dimos cuenta que eso, que mantener la esencia, hacerlo lejos de casa, una decisión que tomas que a lo mejor el franquiciado te la cuestiona y tienes que explicarla y a lo mejor ya llegas, es decir, franquiciar bien es complicado, entonces franquiciar o no, depende otra vez, pero diría que de entrada no sea la primera decisión después de montar un centro y entonces franquicio, porque aparte del aprendizaje y el dolor de cabeza que te lleva una mala franquicia, pues bueno, no sé si tuviste a lo mejor en algún momento algún conflicto con un franquiciado, te quita todos los recursos también mentales para luego pues a lo mejor poder estar invirtiéndolos en otras cosas. Entonces la estrategia nuestra ahora mismo es seguir creciendo con centros propios, que tenemos 5, pero vamos a intentar abrir 2 por año, y luego seguir creciendo también en franquicias, pero en nuestro caso con un modelo de gestión delegada para nosotros poder mantener el control y gestionarlo como si fuera realmente un centro nuestro. Si no fuera así, y quien esté pensando en franquiciar, que lo piense mucho, porque puede ser una decisión incorrecta. A mí no hacen nada más que llegarme gente que tienen franquicias descontentos de la franquicia en las que están porque no la ayudan. Y esto es una tónica que me encuentro muchísimo, porque al principio me llama la atención cuando nos contactaban para que nosotros lo ayudemos. Digo, pero esto no tiene sentido, ¿por qué me llamas a mí? Llama al que te franquicia, que es el que te tiene que contar cómo es el know-how de tu franquicia y tal, ¿no? Y esto cada vez me lo encuentro más, porque creo que el mundo de la franquicia está un poco loco en ese aspecto, sinceramente, ¿eh? O sea, es una percepción que tengo yo. Hay franquicias que aportan mucho valor, pero hay muchas que dicen, tengo un gimnasio y voy a franquiciar, ¿no? Un poco a lo que tú decías. Me contrato a una consultora que me prepare el dossier y venga a franquiciar sin sentido ninguno y teniendo un centro que está testeado en mi pueblo, donde me conoce la gente, y a lo mejor no está testeado en ningún sitio, ¿no? Esto creo que, a ver, al final cuando una empresa franquicia, yo creo que hay 2 enfoques. Yo puedo centrarme en abrir muchas franquicias que vayan bien y, digamos, sacar ese rendimiento por esos centros que vayan bien, o a lo mejor no tantas y pocas, pero que vayan bien, pero realmente existe ese lado oscuro de la franquicia que es, tengo un modelo, voy a intentar vamos a vender la mayor cantidad de licencias posibles y luego ya veremos qué pasa, pero yo las licencias las he vendido, ¿no? Entonces tiene esa dualidad a veces el mundo de la franquicia que, por así decirlo, y oye, al final es un negocio y si vendiste muchas franquicias y luego no funcionaron, no sé si visteis el caso de Jeff, que era un tema de lavanderías, que luego montaron Fit Jeff, etcétera. Pues bueno, pues te hicieron mucha caja al principio porque vendían franquicias, pero luego realmente no construyeron un soporte, ¿no? Entonces eso que comentas tú, pues bueno, es que depende un poco, que a lo mejor hay franquicias que lo quieren hacer bien y no dan un buen servicio y la intención es buena, pero también existen muchas que su modelo y objetivo es vender muchas licencias y luego pues a ver qué pasa. Yo creo que además no todo el mundo puede ser franquiciado de tu marca.
Tú tienes que tener un buen proceso de selección, saber con quién te quieres. Antes hablabas de valores y hablabas de muchas cosas que muchas veces se pasan por alto, y cuando estamos en eso de venga, hay que vender licencias, nos olvidamos de que al final son personas que van a gestionar tu marca. Entonces no vale cualquiera. Entonces hay un proceso ahí que hay que trabajar. Y luego es verdad que en la vida de la franquicia hay muchas etapas. Hay etapas de enamoramiento al principio, esto es como un matrimonio, ¿no? O como una relación, vamos a dejarlo ahí. Hay etapas y un franquiciado hay un momento en el que puede dudar de si lo que está pagando está recibiendo es lo mismo, ¿no? Y hay un momento y tu aportación también tiene que ir cambiando. Al principio tienes que ayudarle a todo, luego le tienes que dejar un poquito, luego tienes que estar siempre a su servicio. Entonces, bueno, hay diferentes etapas y para eso tienes que tener tu estructura y tu gente preparada para atenderlo. Capitán, capitana, te cuento lo que pasó en una de las últimas sesiones de trabajo con un cliente. Este me decía que una de las cosas que le impedía hacer desarrollar su negocio, su gimnasio, era no tener tiempo para nada. Evidentemente, su mayor error es ser un bombero y principalmente olvidarse de trabajar la parte estratégica de su negocio. Estas dudas solemos resolverlas con 2 preguntas. ¿Qué haces para captar clientes? ¿Y cómo haces para que duren el mayor tiempo posible? Si quieres que te acompañemos a dar respuesta a estas 2 preguntas, puedes agendar, capitán, capitana, ahora mismo una sesión estratégica conmigo. Para reservar la sesión conmigo, solo tienes que entrar en marketingparagimnasio.com/sesión. Espero dentro. Me gustaría que pegas un cambio, ¿vale? Salirnos un poquito de ahí y centrarnos en los equipos, ¿vale? Antes hemos hablado de, oye, cómo liderar, pero hablemos también de esos equipos, ¿no? Para mí, evidentemente, para escalar una empresa, las personas son imprescindibles, ¿vale? No sé, ¿cómo hacéis vosotros para crear equipo? ¿Cómo hacéis para captar ese equipo? ¿Cómo hacéis para ser atractivos para ese talento? O sea, porque creo que hay empresas donde la gente quiere trabajar y empresas donde la gente no quiere trabajar, ¿no? Entonces, no sé qué hacéis en esa línea. Hacemos muchas cosas. Fantástico. Juntemos. Pero si tuviera que centrarme a lo mejor en lo que... Hay 2 partes, es captar y también otra parte que es retener, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, pues como éramos 2 socios al principio, lo que intentamos es inculcar a los primeros que llegaron detrás de nosotros, como primeros trabajadores, primera parte del staff, nuestros valores. Es decir, al final, la gente que está en distrito arriba son una especie de parte de mí y parte de mi socio y parte de mi otro socio, más lo que ellos traen aportando, ¿no? Y una vez conseguimos que estos primeros espadas, por así decirlo, absorbieran y fueran pues tan distrito como lo somos nosotros, intentar que ellos, digamos, aprendieran también cómo transmitírselo a los siguientes, que es un poco nuestro reto ahora mismo, ¿no? Cómo la cadena de arriba hacia abajo conseguimos que no se pierda esa esencia, ¿no? Entonces, sí que lo que puedo decir es que tenemos a gente, la que está arriba y la que intentamos que venga debajo, que tenga estos soft skills de inteligencia emocional a un nivel muy alto. La gente que tenemos nosotros, si tienes esa capacidad de leer si esta persona es inteligente o no a nivel emocional, rápidamente te vas a dar cuenta de que sí. Y entonces es crear ese equipo base primero, que sea lo más parecido a ti, pero no solamente que lo sean, sino que sean capaces de ayudarte a replicarlo hacia abajo, porque si no, al final, si esa cadena se rompe ahí, tú ya no vas a poder llegar a los que están debajo. Entonces no vale solamente que sean buenos ejecutando, y tienen que ser buenos también liderando. El líder tiene que, si la empresa crece, liderar, pero liderar para que los siguientes también sepan liderar. ¿Vale? Total. ¿Sebi? Sí, tiene mucho que ver con pues, lo que dice él, que estamos proyectando como empresa, que están diciendo nuestros trabajadores de nosotros fuera, igual que los clientes. Que están hablando de cuando vienen a trabajar, de sus compañeros, de sus jefes, ¿qué están diciendo? Entonces, si todo eso consigues que sea positivo, al final eres una empresa atractiva. ¿Qué valores estás transmitiendo como marca? Todo eso tiene mucho que ver para que la gente quiera trabajar y quiera formar parte de tu proyecto. Muchos, y les pasará también a ellos, muchas veces cuando tenemos una vacante muchas veces son los propios trabajadores los que te traen al candidato. Eso es una señal.
Si alguien trae un candidato a tu empresa es porque está a gusto, no se va a traer, ¿no? No va a traerse a alguien conocido a un sitio donde él está deseando irse, ¿no? Entonces eso son señales que bueno, como decía él, tienes que trabajar internamente y es mucho estar. Es un poco lo que decía antes, no es estar, es servir, es que la gente, tu equipo entienda los valores, tú seas capaz de inspirar e implicarlos para que ellos los transfieran también pues a todos los equipos que dirigen. Por sumar algo más aquí, creo que ayuda mucho también que vean pues la gente que está empezando, pues ejemplos reales, ¿no? De pues esta persona también fue entrenadora al inicio y ahora está aquí en la empresa, ¿no? Ya ha tenido como una proyección, es decir, que ellos vean que hay una capacidad de crecimiento, de poder hacer carrera, pues también creo que es un aliciente y sobre todo en el mundo del fitness, porque a lo mejor hay mucha gente que está contenta siendo monitor de sala toda la vida. Pero hay mucha gente que realmente, si no ve a lo mejor esa proyección, que seguramente sea la gente buena, ¿no? Porque la gente buena casi siempre es la que quiere más. Si tienes que, digamos, permitir ver que en tu empresa existe esa opción de, si me lo ocurro, y estaba antes todo el tema de lo que hablabais del salario, y el salario, pues que es el líquido, por así decirlo, pero hay esa parte emocional, y dentro de esa parte emocional, que esa parte de que estén contentos, que vean que pueden progresar y crecer en la empresa, pero eso tienes que hacerlo latente. Es decir, aquí en Distrito, que no somos tantos, es decir, es un equipo de 100 personas más o menos, pero los que están abajo saben que los que están arriba estuvieron en su lugar antes, y los que están en el medio saben que los que están arriba también estuvieron antes, y saber que eso está ahí y que se puede tocar es algo que les motiva y hace que quieran estar. Totalmente. Yo ahí, siguiendo un poco las matrices de... Yo también tengo. O sea, hombre, claro. La de persona correcta, persona incorrecta, puesto correcto, puesto incorrecto, ¿no? O sea, ¿cuándo son las personas correctas en los puestos correctos, ¿no? Porque para mí la persona correcta es la que está alineada con los valores medulares de la empresa. Y para esto yo creo que hay que tenerlo bien definido cuáles son esos valores medulares de la empresa. En el proceso de captación ya tenemos que tenerlo. En el proceso de selección me refería, y no solamente, sino que se los tenemos que exponer y tenemos que saber detectar si esas personas están alineadas o no. Es difícil en un proceso de selección, pero hay cosas que se intuyen, ¿vale? Para ver si es esa persona correcta alineada con esos valores medulares de la empresa, ¿vale? Si está alineada o no está alineada, puede ser que entre alineada y se desalinee, ¿vale? Porque se desmotive, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y por otro lado están el puesto correcto. ¿Tienes las capacidades para desarrollar ese puesto? También puede pasar que una persona empiece en el puesto correcto porque sea un instructor fantástico, pero después de 10 años ya no esté en el puesto correcto porque no le motive seguir siendo un instructor y ya tengas que pasarlo a otro puesto, ¿vale? No quiere decir que esa persona ya no valga. Quiere decir que igual la tienes que convertir o reconvertir en otro puesto, ¿no? Entonces, esa matriz de puesto correcto, puesto incorrecto, persona correcta o persona incorrecta, yo la utilizo mucho a la hora de hacer los procesos de personal, ¿no? Y nosotros trimestralmente en nuestra empresa tenemos unas reuniones de liderazgo donde analizamos esto. Analizamos al equipo desde todas estas perspectivas, ¿no? Y el analizar desde los valores, os puedo decir que la gran mayoría salen de la empresa, salen ellos mismos, porque se desalinean de los valores. Y en el momento que ya están desalineados de los valores, ellos mismos se han hecho su salida, ¿no? Y se lo exponemos así tal cual y volviendo a lo de haz una salida correcta. Normalmente suelen entenderlo, pero porque cuando entraron le dejamos bien claro cuáles eran los valores, ¿no? Entonces, bueno, esa es nuestra forma de trabajar en esa perspectiva, y la verdad que desde que la entendí, hostia, cambió mucho la forma del recurso humano en nuestra empresa, ¿no? Entonces, no sé qué opináis sobre esto, sobre esta matriz que te la dejo, para que la metas claro, como otro vector. No, tiene mucho sentido. Ahí hay un vector que habla del 1% de visión, ¿vale? Un 1% es visión, el resto es alineamiento, ¿vale? Eso es lo que dice ese vector. Y es que es una realidad, es que es así, es alinearse con los valores de la compañía. Totalmente. Aquí hay dos partes. Por un lado, lo que comentabas, ¿no? Al final, pues
si los valores de esta persona no encajan con los de la empresa y viceversa, pues bueno, eso a veces no se detecta en ese proceso de selección, pero con el tiempo acaba saltando. En nuestro caso los equipos son pequeños, son equipos de 4 hasta 6 personas, y los que están dentro, cuando contratas a alguien de fuera, si esa persona no tiene esos valores, ya rápido es como que salta el momento, ¿no? Y en poquito tiempo, pues bueno, pues esa persona no continuará. Puesto correcto, puesto incorrecto. En nuestro caso, que hemos crecido, vamos a decir, rápido, y al final los que estamos prácticamente arriba, pues somos entrenadores que nos hemos convertido en empresarios, gestores, es decir, entonces digamos que en ese crecimiento pues a lo mejor pues nos hace falta un responsable de ventas, y a lo mejor en vez de buscar a alguien de fuera pues tenemos una persona que es muy buena vendiendo y bueno, la colocas ahí. A lo mejor eso, el puesto no es el correcto, ¿no? Por lo menos en un inicio. Pero bueno, si tú tienes a gente que está con valores, que lleva tiempo, que es buena, pues a lo mejor sí que existe la posibilidad de recolocar. A lo mejor esta persona es mejor entrenadora que en lo que es la parte de ventas. A lo mejor pues este encargado de, vamos a decir, de la parte de training, pues tiene más sentido. Entonces hay veces que un poco por crecer rápido tener que asignar puestos, y esto pasa en muchos centros, ¿no? Tú cuando creces, pues al final para tener un gerente sueles tirar de un entrenador, y sobre todo cuando creces rápido el entrenador lo conviertes en gerente. Y ojo, que la gestión no tiene nada que ver con dar clases. Sí que hay una parte que un entrenador tiene de base, que es ser capaz de gestionar a gente, que es muy útil a la hora de pues asumir un rol, vamos a decir, superior. Pero pensar que porque sea buen entrenador o muy buen entrenador vaya a ser un buen gerente, pues es un error. Es un error, y ahí tienes que medirlo mucho, y pues a lo mejor estás forzando a una persona a hacer algo, y es un poco lo que comentaba José antes en esa diapositiva de los colores, ¿no? Es decir, esta es una persona que es hipercreativa y no vale para, a lo mejor es muy buena comercial y vale para vender, pero no vale para estar controlando un centro y gestionar un equipo, ¿no? Entonces, puesto correcto, puesto incorrecto, es muy fácil equivocarse, y a partir de ahí pues es intentar estar atento, y no porque sea incorrecto esa persona se la acabe, a lo mejor pues tienes que recolocarla dentro de la organización. Muchas veces pasa esto, ¿no? Que por aquello del plan de carreras y porque alguien no se te vaya, ¿no? Le promocionas algo y has perdido un gran profesional que estaba haciendo lo que estuviera haciendo, has perdido un gran profesional y no has ganado ese puesto que has promocionado, Sí, ¿no? Y has perdido las dos líneas. Sí. Es verdad. Hay muchas veces, sobre todo cuando tienes una empresa pequeña, que gestionamos mucho desde el miedo. Y esto es un freno grandísimo a la hora de hacer crecer tu negocio. Pero no, hay veces que, hostia, dices, tengo que meter a otro más, y dices, contratar a otro más. Entonces, seguro que habéis visto en esos momentos difíciles de sé que tengo que crecer, sé que tengo que meter más gente, sé que voy a meter más gente, pero no voy a facturar más porque meta más gente, pero tengo que hacerlo. Y el miedo me retrae, el miedo me limita. ¿Cómo lo gestionáis? Bueno, al final yo creo que tiene que ver con el plan de negocio, ¿vale? O sea, al final hay una serie de inputs que se tienen que dar, y si toca incorporar a una persona porque esto va a tener, va a traernos, ¿no? O una línea nueva de ingresos, o nos va a traer más ingresos, ¿vale? Tú no tienes que tener ese miedo. El problema es que luego no lo consigas, ¿vale? Entonces hay que pararse, oye, hemos hecho esto y no hemos sido capaces. Hay que tomar las decisiones rápido, que es un poco lo que hablábamos también antes. Pero si tu plan de negocio te dice que estás en un momento en el que tienes que incorporar a una persona porque vas a dar un paso, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. En nuestro caso creo que serían también como dos etapas. Una en la que el miedo de, vamos a decir, tan novato que eres o tan inconsciente que eres no existe, pues porque no eres capaz de ver muchísimas cosas, muchísimas banderas rojas, y tiras para adelante y pues no tienes ninguna sensación de nada, pero porque no sabes que esas cosas están ahí, ¿no? Si a lo mejor ahora, con lo que pues por experiencia sé, se me plantean cosas que pasaron en el inicio, las vería como una locura y me darían miedo. Lo que ocurre es que si creces bien, y es un poco lo que estaba comentando José, a la hora de tomar una decisión va a estar sustentada en muchas cosas y va a haber un margen para el error, pero cada vez ese margen dejas que sea un margen que puedas asumir. Por lo tanto, el miedo ya en ese momento ya no tiene, digamos, una importancia tan alta. Hay que contratar a gente, pero bueno, lo vas a hacer, y si va bien, pues tendrás un plan, y si no va bien tendrás otro plan que podrás contener. Y si hacerlo pues te rompe completamente algo, seguramente no lo hagas. Ya no es miedo, es que es realmente lógica que no tengas que hacerlo. Total. Y al final llega el momento donde hemos contratado mucha gente, pero hay gente que tenemos que despedir. ¿Cómo gestionáis esto?
¿Cómo gestionáis esa última fase para que sea lo menos dolorosa, como decía antes, Sebi? Para que te afecte a vosotros de la mejor forma. Claro, cuando estás en una compañía con 500 trabajadores ya no despides, pero entiendo que todavía te duele. Siempre. Entonces, no sé cómo gestionáis esta fase, ¿no? Porque para mí, todos los años de emprendimiento que llevo, para mí el gestionar esto me sigue doliendo muchísimo y es algo que cuesta aprender. Mira, yo te lo decía, ¿no? Que al final llegar a la decisión del despido es un fracaso, ¿no? y hay que gestionarlo de la mejor manera posible. Pero es verdad que muchas veces llegamos a esa posición y no hemos hecho nada en las señales, no hemos apercibido a una persona y de repente el día que tomamos la decisión de despedir, vamos a por él, vamos a pillarle en todo, ¿no? Y entonces se generan los conflictos. Si tú a una persona que te ha ido haciendo trampas le vas apercibiendo, al final vas generando pruebas para que el día de la verdad, solo con mirarle a los ojos ya sabe que está fuera. El problema es que muchas veces el día a día vamos pasando y el día que ya nos hartamos hay que despedirle y lo despedimos de forma emocionalmente agresiva. Y yo creo que la clave es, pues eso, ser muy coherente y muy objetivo con el trabajo. Hay cosas que son que hay que hacerlas, ¿no? De una manera, porque hay innegociables que se dicen, ¿no? Y si no se cumple lo mínimo, pues la otra persona tiene que saber que así no se puede, ¿no? Entonces yo creo que hay una serie de normas que tienen que estar dentro de la estructura, que tienen que ser conocidas y que no hay que esperar al final, que se pueden ir dando avisos. Hay mucha gente a la que puedes reconducir. Totalmente. Y muchas veces lo dejamos pasar y cuando ya está la situación ya no es reconducible, es cuando ya montamos el circo. Lo que pasa es que a veces que ya no es reconducible, pero no somos capaces de tomar la decisión porque no podemos. Porque nos pica mucho en el bolsillo. Claro. ¿Y ahora qué pasa? Claro, ¿No? claro. Ahora estoy atado de pies y manos, soy preso de ese trabajador, ¿no? Entonces, ahí yo siempre recomiendo, oye, lo que te cueste hoy es mucho menos de lo que te cuesta mañana. Y evidentemente tienes que dar ese paso porque si no, al final, cada vez estás más atado, ¿no? Como decía José, creo que lo primero es leer señales e intervenir ya ante la primera. Eso no es despedirlo ya, es decir, bueno, porque a lo mejor puede ser puesto incorrecto lo que comentamos antes, y a lo mejor es una persona que... nosotros, la ventaja es que son equipos tan pequeños que podemos hacer un trabajo muy de coaching desde el manager a cualquier trabajador que tengamos, entonces se detecta rápido cualquier error o cualquier conducta que se vaya saliendo de lo que tenga que ser y ahí intervenimos. Si llega al punto que para nosotros, si para una empresa es un fracaso despedir a alguien, para nosotros es la muerte, es decir, a lo mejor nosotros llevamos unos 10 despidos en 10 años. Es decir, para nosotros es un ratio muy bajo de despido. Pero bueno, al final, repito, son equipos pequeños, es algo muy personalizado, pero cada despido de esto es un fracaso. Hemos despedido mal al principio, y también lo comentó José cuando habló antes, es decir, hemos despedido de viernes para no ver el fin de semana. Eso siempre ha salido mal. Siempre ha salido mal. Y en cambio ahora, pues ¿qué puede pasar, no? Tienes un ejemplo, pues tienes a alguien de baja un tiempo, necesitas a alguien durante pues X meses y cuando la baja se acaba, no cabe en el equipo por mucho que quieras. Pues ahí intentas despedir bien. Despedir bien es, pues mira, ahora mismo no hay espacio para ti porque la persona vuelve. Tenemos opciones de centros que sí necesitan trabajadores en otras ciudades, por si te encaja, pues a lo mejor la persona no le encaja. Y bueno, y si la persona pues se va bien, porque en este caso no es un despido porque no nos encaje la persona, sino es porque lo que comentabas tú antes, simplemente se ha sobredimensionado porque hacía falta, pero ahora mismo no cabe. Entonces dejarle las puertas abiertas y pues que se vaya lo más amablemente posible, por si el día de mañana esta persona quiere venir, pero también para que hable bien de la empresa, si ha estado contento y a lo mejor pues otra persona en otro momento cuando busques trabajo le pregunte y diga, joder, pues en Distrito o en Altafit se está bien. Qué bueno, qué bueno. Vamos a seguir avanzando en este podcast. Vamos a pegar otro quiebro. Y ahora me gustaría... Bueno, de todos sabéis que los capitanes y capitanas, yo creo que de empresas grandes y de empresas pequeñas, ¿no? Tienen el momento de ser bomberos. ¿Sabéis esto? De apagar fuego, de estar solamente con lo urgente, de estar siempre ahí con eso, de tener diferentes sombreros. Ahora tengo el sombrero de monitor, ahora me pongo el sombrero de recepción, ahora me pongo el sombrero de gerente, ahora me pongo el sombrero de lo que sea, ¿no? Y esto es algo que pasa mucho, sobre todo cuando estás empezando, y esto hace que no te permita
mirar a largo plazo, ¿vale? Y aquí lo que queremos es mirar a largo plazo para poder seguir creciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis para poder pensar a largo plazo teniendo que gestionar también lo urgente? Vuelvo otra vez a la parte del autoconocimiento y del autoliderazgo, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver con la gestión del propio tiempo y de las matrices de prioridades, ¿vale? O sea, es sentarte contigo un rato y saber definir qué es lo urgente, qué es lo importante, ¿no? Y poder decir qué cosas puedo delegar, qué cosas tengo que hacer yo, qué cosas pueden esperar, ¿no? La famosa matriz de Eisenhower que todo el mundo conoce. Cómo puedo organizar mi tiempo, ¿vale? Y dedicar un día a la semana, un ratito a la semana. No sé si un domingo por la tarde, yo lo hago los domingos por la tarde, me organizo la semana. Hay gente que lo hace el lunes nada más llegar a primera hora, ¿no? O va un día un poquito antes y tener tiempo para distribuir tus tareas, identificar qué tareas tienes que puedan hacer otros, o que pueda hacer un becario, o que pueda hacer una máquina, puedas automatizar, ¿vale? Identificar esos ladrones de tiempo. Muchas veces decimos, no tengo tiempo para nada, pero a lo mejor me he tomado 4 cafés de media hora, que cuando me he querido dar cuenta he perdido 2 horas de mí, ¿no? Entonces, toda esa parte de autoconocerse y de gestionar tu propia agenda, el problema es que muchas veces no gestionamos nuestra agenda nos la gestionan. Y empezamos nosotros mismos ya con los correos electrónicos a primera hora y ya, coño, espera, vamos a organizar nuestra agenda, vamos a organizar nuestro trabajo y ahí ver qué tareas puedo delegar o qué tareas tengo que hacer ya, porque son súper importantes. Total. 100% con lo que comentas, pero, por ejemplo, yo sabiendo esto, a lo mejor, o yo en ese momento cuando se me dio la situación que estás comentando tú, Nacho, ya me imagino que hablo contigo y me dices lo que me acabas de decir. Y está bien, y me voy a sentar conmigo mismo, pero haceros la idea, por mucho que hagas esto, va a ser jodido igualmente. Es decir, no es como una receta, es decir, va a haber una etapa, sobre todo en esta parte seguramente de delegar, donde tú tienes que estar, digamos, te quitas a lo mejor el casco por la tarea en la que estabas tú, digamos, trabajando y la delegas, pero vas a tener que estar vigilando esa delegancia durante un tiempo, igualmente te vas a estar volviendo un poco loco y lo vas a pasar mal, pero creo que es una etapa necesaria. Sí. Lo importante es saber qué tienes que delegar y un poco lo que comentó él, pues saber dónde tienes que colocar y a quién tienes que colocar según qué tareas, en el nivel de importancia y de urgencia, pero, es decir, no nos engañemos, va a ser una etapa que hay que pasarla, que es jodida, pero que es normal y hay que sobrevivirla. Pero no puedes pasarla, por así decirlo, sin más. Tenéis que estar haciendo caso a lo que comentó él. Es decir, tenéis que hacer esa organización, tener vuestro tiempo, pero aún haciendo eso va a ser jodido, pero menos jodido. Decía mi presi, mi mentor, Vicente, es una frase además que dejo en el libro. Es lo único y además me lo dijo un día, porque me veía muy agobiado, me veía con 1000 cosas y tal, y me dice, lo único que no puedes delegar es el control. Piensa eso, ¿vale? O sea, en tu posición, lo único que no puedes delegar es el control. Deja que la gente haga y controla. ¿Vale? Entonces, para mí, esa es una frase de esas que se te quedan para siempre. Sí. Muchas veces en delegar, yo sé que no es fácil. Yo sé que al principio, en las primeras fases de delegación, es muy frustrante porque ves que no hacen las cosas como tú. Pero que conforme vas aprendiendo a delegar, o sea, porque es que también hay que saber delegar. Yo creo que también habría que en la parte de liderazgo nos tendrían que enseñar a cómo delegar, ¿vale? Y yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, métete las manos en los bolsillos, ¿vale? Y ve explicándoselo. O sea, muchas veces voy a enseñarte algo en el ordenador y coges tú el ratón y empiezas. Coge tú el ratón del ordenador y ve navegando por donde yo te vaya diciendo, ¿no? ¿Vale? O sea, el saber cómo enseñar a delegar, ostras, yo creo que esto es súper potente para poder crear esas personas de confianza que hagan parte de nuestras tareas. Y es imprescindible para poder hacer crecer nuestros negocios, ¿no? Nosotros es algo que trabajamos, de hecho, de una forma directa, ¿no? Esa delegación. Nosotros, por ejemplo, en un centro lo que vamos a medir es, aparte de cómo vaya, es, vale, y los que están debajo, ¿qué nivel de qué capacidad tienen de asumir las tareas de los que están por encima? Es decir, a los responsables les vamos a pedir
que empiecen a delegar. En nuestro caso, aparte, como crecemos y necesitamos seguramente tirar de los gerentes para la empresa que está arriba, que es la que gestiona, ¿no? la matriz, por así decirlo, necesitamos con urgencia eso. Necesitamos que la gente que esté abajo aprenda rápido labores que estén un poquito más de arriba. Entonces nosotros les pedimos que deleguen. Una cosa que les pedimos cuando delegan es no les deis todo hecho, darles un poco lo que acabas de comentar tú, pero también les decimos que dentro de un ambiente controlado, darle una tarea y que les salga mal, para que en esa delegación vayan aprendiendo también a gestionar la frustración, porque si no se saben gestionar en una fase muy inicial el que algo salga mal y que no pasa nada y que hay que levantar la mano, como lo tengan que hacer después en un puesto de arriba, la consecuencia va a ser mayor, va a ser peor y va a estar peor gestionada. Entonces, dentro de esa delegación, por añadiros algo que a lo mejor es algo curioso, es eso. También les pedimos un poco, no vamos a decir que los estresen mucho, pero sí que no les den todo hecho, porque a veces cuando venimos de donde venimos y intentamos hacer todo lo mejor posible, ponerle fácil, lo más fácil posible a los que vienen de abajo, cometemos un error. Entre comillas, los hacemos tontos. Entonces, a veces, aparte de las manos en los bolsillos, aún sabiendo que lo van a pasar un poco mal y que se van a equivocar dentro de que tiene que ser algo controlado, lanzarlos un poquito ahí y que tengan un aprendizaje también de esa parte, que creo que es esencial a la hora de que los equipos vayan creciendo y vayan madurando, que aprendan a que cagarla es una parte del camino y que no pasa nada y que hay que superar. Total. Yo hay una cosa que le digo mucho cuando trabajo con gerentes a la hora de hacer este tipo de delegación, liderazgo y todo, digo, oye, intenta ser vertical en el qué y horizontal en el cómo. Esto no es mío, no sé de quién es, pero vertical en el qué, oye, hay que hacer esto, pero el cómo, oye, podemos hablarlo. Proponme cosas, proponme formas diferentes de hacerlo para que favorezca la creatividad y el desarrollo de la persona que está, ¿no? Pero el qué es innegociable. Pero el cómo, oye, ahí está, ¿no? Vertical en el qué, quedaros con esto, horizontal en el cómo, ¿no? Depende un poco de la tarea y del perfil de la persona, lo que hablábamos antes. Hay tareas que tienen que ser como tú digas, porque es que tienen que ser así. Yo no me veo a un contable contabilizando como él quiera, claro. ¿no? Tiene que ser como es. O sea, hay tareas que son tareas. Total. Entonces te digo que es eso, es dependiendo mucho, pero sí es verdad que en tareas más creativas, en tareas en las que puedas generar ese valor añadido a la persona, dejándole hacer, está claro que el cómo es una forma buena de dejarles que implementen y que te sorprendan incluso. Muchas veces te sorprenden. Sí. Para bien. Sí. Total. Oye, me está encantando esta entrevista. Respondéis muy bien, ¿eh? Estaban preparadas. ¿Sí? Sí, os había pasado esto antes, ¿verdad? La verdad es que no. Me gustaría que hicieseis preguntas. O sea, creo que... Ostras, en todos los podcasts que he hecho nunca he dejado participar a nadie, porque no he podido dejar participar a nadie porque estábamos pantalla a pantalla. Pero creo que es un momento perfecto para que oye, los que estéis ahí podáis lanzar las preguntas que se os ocurran. No, esto no estaba preparado, no sé si os surge algo. Lo que no sé si se van a entrar, ¿no? Bueno, que se ven aquí y que se ponga aquí al lado mía, ¿vale? Le dejo que se sienta aquí y quien quiera preguntar. Si es que no os importa. ¿Sí? Pues venga, vete para acá y pregunta. ¿Me siento? Sí. ¿Ahí lo coge el micro? Sí, yo creo que sí. ¿Habla? ¿Me pillas aquí? Sí, ¿no? Perfecto. Vale. A ver, yo una de las mayores problemas que encuentro en la gestión, bueno, como gerente en el pasado y también ahora que tengo una empresa propia y tal, es la gestión de la incertidumbre. Sobre todo cuando estás en un proceso de escalabilidad, de crecimiento, etcétera, etcétera. Ahí es donde te vienen pues las dudas, lo que estábamos comentando un poco de la intuición y tal. Pero claro, ese proceso de incertidumbre, de cómo pues va a salir una decisión que tienes que tomar y tal, es una de las cuestiones que yo veo más complicadas, porque verdaderamente si te estás sobrepasando la incertidumbre, estás en un sinvivir importante, ¿no? Y te puede incluso llegar a afectar a la salud, por estrés, por tal. Entonces, como vosotros sois personas de mucha experiencia y tal, quería saber pues, qué estrategias tenéis para gestionar eso. Sí, mira, yo ante la incertidumbre, tranquilidad, siempre. Porque es la mejor forma. Y lo que te comentaba también antes, mírate un poco en patrones de comportamiento tuyos anteriores, cuando has tenido momentos de tensión o de incertidumbre, de duda, cómo has gestionado. Y si esa gestión te ha sido positiva, es la forma que, o sea, tráetelo ahora. O sea, para mí es una de las fórmulas, el decir, oye, ¿cómo lo he hecho en el pasado? ¿Vale? Porque es una forma de aprender. El pasado siempre estaba a aprender de él.
Entonces, para mí eso es importante. Eso te permite el poderte adaptar a la incertidumbre y el poderte anticipar. El problema es que muchas veces es que vayas detrás de la pelota. Entonces, cuando te pones por delante, y tiene mucho que ver con cuáles son tus patrones anteriores. Eso es lo que yo utilizo. Vale, aquí el tema yo creo que está, cuando estás en ese momento que estás con esa incertidumbre, realmente lo pasas mal, ¿no? Por lo tanto, seguramente, si cuando tomas una buena decisión y estás tranquilo, como dice José, pues el porcentaje de que aciertes va a ser más alto. Si estás en un estado donde estás mal, va a ser más bajo. Entonces, que tomes todas las herramientas para intentar esa incertidumbre, pues que te afecte lo menos posible, que eso va a ser, si sueles hacer deporte, bueno, y aparte, joder, haz deporte. Antes todos se planteaban el que tenían que empezar a hacer deporte, ¿eh? O sea, dentro de su persona, o sea, que no te creas, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pues sí, es un básico. Hacer deporte 3 días a la semana y ya es algo por lo que empezar y luego de ahí para arriba. Pero si no haces deporte, haced deporte, y si no es deporte, caminad 40 minutos. Aparte está demostradísimo, vais a pensar mejor en esos 40 minutos caminando que sentados ahí. Y luego es otra parte, es decir, me voy a quedar hasta las 2 de la mañana sobrepensando que... Entonces es mejor a las 6 ponerte la hora que sea, cierra el portátil y esas 4 primeras horas del día siguiente van a valer muchísimo más y vas a tomar una mucha mejor decisión. Claro, es que fatigado vamos ya a coger casi lo primero porque nos lo queremos quitar de encima el problema. Y si no tienes que tomar ya la decisión y tienes un margen, a las 6 cierras el portátil, te das ese paseo, te vas a entrenar si puedes, porque a lo mejor hay veces que no estás tan relajado como para tomarte una caña con un amigo porque estás mal y a lo mejor, ¿vale? Pero date, digamos, tu espacio y al día siguiente vuelva a conectarte y vuelva a pensar y seguramente la decisión que tomes va a estar mucho más acertada. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Verdad? ¿Algún capitán más o capitana que se atreva a hacer una pregunta? Venga, métete hoy. Mi pregunta es para Ernesto. Vale, son centros boutique lo que tú tienes, me imagino que de un tamaño no muy grande, ¿no? Hemos, un poco lo que comentamos antes, pivotado el modelo. Al principio nos íbamos a centros de 500 metros, 600, los costes de construcción han subido muchísimo, entonces nosotros ahora estamos ya en un rango de 200-300 metros ahora mismo. Vale. ¿Qué equipo más o menos tienes en un centro de 200-300 metros? 3 jornadas completas. 3 jornadas completas. ¿Con aproximadamente. ¿Con alguien de venta? En nuestro caso, que es también parte de la filosofía, los entrenadores, digamos, nuestro objetivo es que un entrenador algún día pueda ser gerente. Por lo tanto, necesita también una formación en ventas. Por lo tanto, los entrenadores son vendedores también. Es decir, son polivalentes, sí. Son polivalentes. Entonces, dependiendo de la cantidad de clientes que tengas, en función del crecimiento, vamos a estar entre 2,5 y 3,2 trabajadores. 3 jornadas completas, que luego ya sabes que para cubrir vacaciones pues sí tendrás a lo mejor a 2 o a 1 jornada completa y otro 30 horas y luego vas jugando con 10, 15, 20 en función de cómo te cuadre el horario. A la hora de conseguir que esos trabajadores perduren con vosotros mucho tiempo, ¿no es una razón limitante el que no sean jornadas completas? Sí, 100%. Entonces, cuando tienes más de un centro, que eso pues nos lo podemos permitir, por ejemplo, en Madrid hay 6 ahora aquí, puedes jugar con que, bueno, pues no es lo más cómodo para la persona, pero sí ofrecerle horas en otros centros y ya está. Es decir, pero sí que es un problema, claro, porque esa persona aparte, si le ofrecen una jornada completa en cualquier otro lugar, por muy contento que esté, ahí se te van a ir. Pero tampoco puedes darle más horas simplemente porque se queden, ¿no? Ahí el objetivo va a ser, que es un poco la dirección, no sé tu caso concreto, pero si hay más centros, pues la gente que está arriba, si puede ascender y tener un puesto que esté, en nuestro caso, en estructura fuera del centro, abre espacio para que los que están abajo a 15 acaben a más horas. Pero igualmente vas a necesitar a alguien nuevo que va a entrar a 15 o a 20 y pues contra una oferta que le hagan de una jornada completa, pues no vas a poder competir, salvo que le digas que a lo mejor, oye, de aquí a 6 meses es posible que quede una vacante en este sitio. Pero bueno, con esas personas y esas jornadas es difícil competir, sí. Muy bien. Gracias, David. ¿Alguien se anima más? Vente para acá. Vale, que pues se ha hablado de desafíos y de problemas, pero también quería preguntaros cuáles eran como las experiencias más positivas que habíais tenido de trabajar con personas o los aprendizajes más como bonitos o lindos con los cuales os quedáis. Qué bueno, qué bueno. Quédate aquí. Mira, yo lo que más me enorgullece es ver crecer a la gente, ver crecer a tu equipo, ver que gente o personas que empezaron con nosotros
en prácticas, hoy están de directores regionales o han crecido y han pasado por todas las etapas de la empresa. Personas que empezaron como técnicos deportivos están haciendo funciones de master trainer formando al resto del equipo. Personas que sí. Ayer hablaba con uno de los directores nuestros y decía, cada vez que en AltaFit hemos propuesto algo a alguien, es raro que nos hayan dicho que no. Para mí eso es el principal orgullo. O sea, el que cada vez que haya una propuesta para hacer algo en paralelo a su trabajo, que se suponga un crecimiento y tal, la gente siempre han tirado para adelante. Y para mí ese es el principal orgullo, ver crecer a la gente. Qué bueno. Es que es 100%, es decir, porque a lo mejor, pues yo que sé, implementas una nueva actividad y funciona, y es genial y te sientes bien porque leíste, intuiste y acertaste y se vende y facturas. Y bien, te sientes bien porque al final esto va de lo que va. Pero comparado con la satisfacción que te da la gente, que en nuestro caso son 2 vías. A mí me pasa porque yo empecé como entrenador y me encuentro a clientes cuando voy por mi ciudad, yo vivo aquí, pero cuando voy por Vigo me encuentro a clientes que llevan 8 años, 10 años y te dan las gracias aún porque te dicen, joder, me cambiaste la vida. Y esa es una parte. Pero aún así a mí la que más satisfacción me da, que yo creo que es un poco la más complicada de conseguir, es esa evolución en la gente. Es decir, hay gente que lleva con nosotros pues esos 8 años que empezó, o 10 años que empezaron donde empezaron, y ahora cuando los ves arriba, y no solo verlos arriba, sino la diferencia, la evolución que han tenido, y dices, joder, este tío ahora es un crack, es una máquina, y cómo empezó, y saber que tú le has ayudado en el camino, te hace sentir muy bien. Y luego ya para mí es la parte 2, donde ellos hacen lo mismo con los que vienen por debajo, y ver que ya no gracias a mí, a lo mejor, sino que gracias a él, la gente que empezó de una forma también está teniendo esa evolución, es sin duda la mayor satisfacción, es la gente. Total. Qué bueno. Muchas gracias. Oye, voy a meter siempre esa pregunta, Buenísimo. en los podcasts. Hola chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nacho. Que mi pregunta es muy operativa, aprovechando que tenemos a los 2 modelos contrapuestos del sector, me gustaría saber cuál es el margen de beneficio habitual donde soléis operar, si lo queréis compartir o no, totalmente, y sobre todo qué consideréis un margen de beneficio saludable a nivel bruto dentro de los 2 modelos de negocio con los que trabajáis. Nosotros los ratios financieros no los damos. Lógicamente estamos participados por un private equity y todo lo que es la información económica nos remitimos a la información normalizada, las cuentas oficiales. ¿Vale? Y a nivel del sector, más o menos, ya no de vuestra empresa en sí, José, sino dentro del sector, ¿qué veis de más o menos en qué rango se tiene que mover dentro del nicho específico del centro grande? Claro, entendiendo retornos del entorno del 25%, serían entornos razonables. Okay, gracias. En el mundo boutique es que al final es que es un poco estándar, es decir, si un proyecto nosotros al final pues aparece la oportunidad de abrir en X sitio. En nuestro caso es bastante sencillo porque la gente no va por su cuenta, es gente que reserva clase, tenemos al final es número de plazas por hora y la cuota media, y eso nos va a dar una cantidad y un rendimiento. Nosotros en proyectos que nos den por debajo de un 20% no entramos, ¿vale? Y pues de ahí para arriba. Pero en un boutique, en vuestro caso no conozco, porque en vuestro caso incluso pueden ser incluso mucho más a largo plazo en algunos casos, y a lo mejor ahí pues hay, pero en un boutique que es más un negocio a medio plazo comparado con a lo mejor un gimnasio estándar, también por inversión, porque en un boutique las inversiones pues están entre 300, 400, a lo mejor 500 comparado con a lo mejor un centro de otro estilo. Estamos hablando de eso, de a partir de un 20 tiene sentido, menos de un 20 para mí no lo tiene tanto. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Una más. Venga, ¿alguien se anima? ¿No? Te la dejan a ti. ¿Sí? ¿Quieres hacer otra? Sí. Venga, la última. Es la única gerente que ha venido, O sea que vamos a darle la posibilidad de que haga 2 preguntitas. Venga. Vale, pues la última es que supongo que a varios capaz nos pasa de decir quiero crecer o me gusta esa sensación de crecer y tal, y bueno, el preguntarse hasta dónde. Si habéis estado en esa situación y si tenéis alguna, como no sé, como detalle o dato o algo que te pueda decir, vale, hasta acá estoy bien, o hasta este punto me conformo aquí, o... Yo te repregunto, ¿has visualizado dónde podrías estar en los próximos 5 años, por ejemplo? Sí, yo particularmente sí, pero por ejemplo yo particularmente me centro en qué quiero a nivel personal, por ejemplo, como quiero más libertad. Entonces digo, ¿cómo se
complementa o cómo se combina eso con el crecer profesionalmente. Quizás Pero- no se combina. Pero al hacer la pregunta te estás directamente respondiendo a que quieres crecer, quieres hacer más gimnasios, ¿no? ¿O no? Yo quiero más libertad a nivel personal, Pero claro. quieres crecer haciendo más gimnasios porque no es... Claro. Sí, o sea, sí. Entonces, claro. Quiero crecer también, o sea, quiero nuevos desafíos también. Claro, entonces, yo aquí lo que te propongo es que visualices dónde quieres estar, ¿vale? Que te crees una nueva, como una meta, ¿vale? Decir, oye, en 5 años quiero estar aquí. Y que una vez que te veas ahí, que te tienes que ver ahí, te vengas para acá y empieces a hacer el camino. Porque es la única forma de decir, oye, mira, yo quiero montar una cadena de 80 gimnasios y tal, pues tengo que empezar por el 1, luego por el 2, luego por el 3, ¿y cómo lo voy a hacer? Pero si no visualizo tener una cadena de 80 gimnasios, va a ser difícil que lo construya. Después te digo que visualízate a 5 años vista, o a 3 años, o a 1 año si quieres. ¿Y qué tengo que hacer? En mis 3 áreas, en mi área más personal, en mi área más privada y en mi área más profesional. Juega con eso. Lo hemos hecho esta mañana, o sea que... Juega con eso. No sé si lo había escrito o no. Ernesto, ¿quieres aportar algo? Sí, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, mi caso personal, y esto es un poco a lo mejor el punto donde estás tú, y el problema es que están un poco reñidos en una etapa temprana el querer crecer con la libertad. Es decir, generalmente, si aún no has crecido y llega un punto que creces hasta un punto que luego ya continuar esa vía de crecimiento ya no te va a implicar ceder libertad, pero al principio es lo que toca. Es decir, al principio vas a tener que enfangarte y tu libertad va incluso a reducirse comparado con la que tengas ahora si piensas abrir más centros o si piensas franquiciar o si piensas contratar más equipo. Ese estrés va a haber que vivirlo si quieres luego llegar a una fase siguiente. Correcto. Es como incompatible. Es decir, entonces es ser consciente, un poco lo que te está diciendo él. Si tú quieres, me lo invento, montar 10 centros más y ahora me lo invento, también tienes 2, pues ese salto de ahí al principio te va a quitar mucha más libertad de la que tengas ahora. Entonces tienes que ver qué es lo que quieres, porque a veces puede no llegar a compensar, y aún encima esa inversión en tiempo en tu proyecto también puede no salir bien. Entonces a lo mejor tú estás bien con lo que tienes y tienes, digamos, una libertad ahora que te permite estar bien, y eso es una vía. La otra vía es una incertidumbre que va a llegar al punto que seguramente comentó él, pero digamos que es algo, digamos, por lo que hay que pasar sí o sí. Y luego ya llega un punto que nosotros tenemos la fortuna de ya pues estar en ese nivel donde sorteas, son 10 años ya, pues esas incertidumbres grandes donde podemos crecer y podemos crecer mucho. Objetivo ahora que cerramos el año con 18, pronto llegar a 40, mi objetivo concreto es llegar a 100, pero no por ello en principio pienso que voy a perder ya mi libertad, ¿vale? Entonces al principio te estresas, pierdes libertad, ganas la libertad, y luego para mí es con esa libertad ganada sin perderla a mayores, pues intentar seguir creciendo de una forma sostenible. Muy bien. Wow, eso no me habías compartido nunca, lo de 100. Suena bien. Es una primicia, ¿eh? Es una primicia. ¿Habías dicho alguna vez en público o no? Primero 40. Sí. Muy bien. ¿Cómo estáis, capitanes y capitanas? Yo creo que bueno, os hemos estrujado ya bastante. Podríamos hacerlo mucho más, pero llevamos un día muy intenso en este Mastermind. Y bueno, simplemente agradeceros a todos, a ellos, evidentemente, a los capitanes y capitanas, agradeceros a vosotros también al haber estado aquí. Y deciros que bueno, que tenéis aquí vuestra casa, la casa de MPG, la casa de marketing para gimnasios, para bueno, venir cuando queráis y podéis compartir con nosotros toda vuestra... Pero si venimos es la de oro. Evidentemente. Vale. Entonces, muy bien, pues Mil gracias. José, Ernesto, un placer. Ernesto, José, mil gracias y nos vemos con la taza. Con la otra. Hasta pronto. Gracias.